Y ahora hablemos de una de las crisis ambientales que enfrenta nuestro planeta. Más de la mitad de los millones de toneladas de plástico en el mar no tienen ni 15 años de antigüedad. Y lo alarmante es que de todo el desecho plástico que se produce anualmente en el mundo, solo el 9% se recicla. Este es nuestro presente y nuestro futuro será catastrófico si no se toman cartas en el asunto. Los océanos se están ahogando en plástico. Según el más reciente estudio llamado La Nueva Economía de los Plásticos, presentado este mes en el Foro Económico Mundial en Suiza. La humanidad bota unos 80 billones de libras de plástico al océano. Vienen a ser unos 80 trillion en inglés, ¿no es cierto? Además que cada año agregamos a este horror unos 8 millones de toneladas de esta basura, de este plástico a los océanos. Esto equivale a unos 25,000 rascacielos de 102 pisos de altura hechos del derivado de petróleo. Si la tendencia de contaminación continúa, en los próximos 10 años habrá 1 tonelada de plástico por cada 3 toneladas de peces. Y para el año 2050, el peso de los residuos plásticos superará el peso de todos los peces del planeta. Obviamente el planeta esto no se libra de ello, lo acumula obviamente, y ahora mismo tenemos 5 giros, que podemos llamarlos también islas de plástico, y ahora mismo en el planeta Tierra tenemos 5, 2 en el océano Atlántico, 2 en el océano Pacífico y 1 más en el océano Índico. Una de las islas de plástico en el Pacífico tiene la extensión territorial de México y otra es 3 veces más grande que Francia. Esta contaminación está matando a la fauna. El 90% de las aves marinas han consumido plástico, pero anualmente cientos de animales se lesionan o mueren tras ingerir toneladas de este letal material. Por si fuera poco, lo alarmante es que esa es la basura flotante que se ve. Incluso ya se encuentra hasta más de 10,000 pies de profundidad en el mar, pero después de años y años de oleaje, de vientos y de mareas, etcétera, el plástico se degrada y se convierte en partículas muy chiquitas. A esas partículas se les conoce como micro y nanoplásticos que hasta terminan en el estómago de los humanos, pues ya existen pruebas científicas de que se adhieren a la piel de los pescados y mariscos que comemos. Nosotros no somos los dueños del planeta, solamente se lo hemos pedido prestado a la próxima generación, reza un dicho indígena. ¿Y qué le estamos dejando a la próxima generación? Un basurero horroroso y sobre todo en los océanos. Dramático y doloroso, de verdad, increíble.